¡Saluda a los tiburones! Susurró mi nuera mientras me empujaba fuera del yate. Mi hijo David simplemente se quedó ahí, sonriendo. Su plan era robarme mi fortuna de 3.000 millones de pesos. Pero cuando regresaron a casa más tarde esa misma noche, yo estaba sentada en mi sillón favorito, con un regalo muy especial esperándolos. Si estás viendo esto, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia. Déjame retroceder y contarte cómo una mañana de martes perfectamente normal terminó conmigo cayendo al Golfo de México. Supongo que debí haberlo visto venir, pero, a mis 67 años, todavía creía que la familia significaba algo, que la sangre era más espesa que el agua salada, por decirlo de alguna manera. La mañana había empezado hermosa. David me llamó personalmente, no a través de su asistente, lo cual debió ser mi primera señal de alerta para invitarme a lo que él llamó un crucero de celebración en su nuevo yate. «Mamá, queremos brindar por tu recuperación de la cirugía», me dijo, con una voz cálida que yo confundí con afecto genuino. Solo nosotros tres, como una familia de verdad. Yo llevaba 6 semanas recuperándome de un reemplazo de cadera y, siendo honesta, estaba desesperada por cualquier señal de que mi hijo y su esposa Vanessa todavía me querían en sus vidas desde que mi esposo Roberto Medina murió hace 2 años, dejándome la fortuna de su imperio tecnológico. Las cosas entre nosotros se habían sentido diferentes, más frías. Así que esa mañana me vestí con cuidado, con mi vestido azul marino, el mismo que Roberto siempre decía que resaltaba mis ojos, y tomé un taxi hacia la marina. El yate era magnífico, una embarcación blanca reluciente que probablemente costó más que la casa de la mayoría de las personas. David me recibió en el muelle con un abrazo que se sintió actuado, mientras Vanessa observaba desde la cubierta, con una sonrisa afilada como vidrio roto. «¿No es hermosa?», preguntó David, señalando el barco. «Casi 13 metros de puro lujo. Estamos pensando llevarla al Caribe el próximo mes». Lo que no mencionó fue que la habían comprado con el dinero que yo les había dado el año anterior para invertir en la firma de consultoría de David. 3 millones de pesos que yo empezaba a sospechar que nunca habían entrado a ninguna cuenta empresarial. La primera hora fue bastante agradable. Navegamos hacia aguas tranquilas y la costa de Veracruz se iba haciendo cada vez más pequeña detrás de nosotros. Vanessa sirvió mimosas y habló de sus planes para remodelar la casa, mi antigua casa, la que había puesto a su nombre después de que Roberto murió, porque pensé que reducirme a vivir en el departamento sería más sencillo. Pero entonces David empezó a hacer preguntas. Al principio eran casuales, sobre mi testamento, sobre los arreglos del fideicomiso, sobre si había considerado hacer cambios para simplificarles las cosas. «Es que la sucesión puede ser tan complicada», mamá, dijo David, volviendo a llenar mi copa de champaña con un entusiasmo un poco excesivo. «Queremos asegurarnos de que todo esté bien atendido». Fue entonces cuando noté que Vanessa me estaba grabando con su teléfono, no de forma abierta, sino sosteniéndolo en ángulo mientras fingía tomarse selfies, captándome en cámara mientras bebía, mientras hablaba de asuntos financieros, construyendo algún tipo de evidencia. Las piezas encajaron con una claridad horrible, la cirugía que me había hecho. Ellos habían insistido en encargarse de todo mi papeleo después. Los documentos de poder notarial que llevaron al hospital, diciendo que era algo temporal, solo para ayudar con las cuentas mientras yo me recuperaba. La manera en que mi asesor financiero había dejado de devolverme las llamadas. «David», dije con cuidado, dejando la copa. «Quiero volver a tierra ahora». Fue entonces cuando su máscara se cayó por completo. «Me temo que eso no va a pasar, mamá». Su voz era distinta ahora, más dura. «Verás, necesitamos tener una conversación sobre tu salud, sobre tus problemas de memoria». «¿Problemas de memoria?», repetí. Yo estaba más lúcida que los dos juntos. «Has estado mostrando señales de demencia», añadió Vanessa, dando un paso al frente. «Lo tenemos documentado. Los médicos coinciden en que ya no eres capaz de manejar tus asuntos financieros». «Eso es absurdo». Pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de lo cuidadosamente que habían orquestado todo. El yate estaba a kilómetros de la costa. No había otras embarcaciones a la vista. Solo nosotros tres, el mar, y su plan para convencerme de firmar todo. «Mamá, solo estamos tratando de ayudarte», dijo David.
pero sus ojos estaban fríos como el invierno. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Me puse de pie lentamente, con la cadera todavía doliéndome, pero la mente completamente clara. ¿Y si me niego? Fue entonces cuando Vanessa sonrió. Sonrió de verdad, por primera vez en todo el día. Bueno, mujer mayor, cirugía reciente. Probablemente tomó demasiados medicamentos para el dolor. Se desorientó en el yate, se encogió de hombros. Los accidentes trágicos pasan todo el tiempo. Yo había criado a ese hombre desde pañales, le enseñé a andar en bicicleta, pagué su universidad, su boda, su casa, y ahora estaba ahí, asintiendo, mientras su esposa amenazaba mi vida. Están locos si creen que van a salirse con la suya. En realidad, mamá, lo hemos pensado con bastante cuidado. David sacó una carpeta con papeles. Tu firma aquí, transfiriéndonos todos los bienes de inmediato, por tu propia protección, y todos volvemos a casa felices. Miré los documentos, el rostro expectante de mi hijo, el teléfono de Vanessa, que seguía grabando. Luego miré el mar, inmenso y peligroso, y de algún modo menos aterrador que las dos personas que se suponía que debían amarme. Váyanse al infierno, dije. Fue entonces cuando Vanessa se colocó detrás de mí y susurró esas palabras sobre los tiburones. El empujón no fue violento. Eran demasiado inteligentes para eso. Solo un empellón repentino cuando estaba desequilibrada, mirando el agua, y caí, con todo, y mi vestido azul marino, directo al Golfo de México. Al golpear el agua, escuché a David gritar, «¡Mamá! Dios mío, mamá!». Pero también escuché la voz de Vanessa, más baja, hablando con alguien por teléfono. «Sí, vamos a necesitar que presentes la petición de emergencia a primera hora del lunes. Está claro que ya no es competente». Entonces el agua se cerró sobre mi cabeza y tuve problemas más grandes que su traición. Soy buena nadadora. Roberto y yo solíamos nadar largos todas las mañanas, pero el frío sacudió mi sistema y la ropa me estaba hundiendo. Me quité los zapatos a patadas y salí a la superficie, jadeando, justo a tiempo para ver el yate alejarse a toda velocidad. De verdad me estaban dejando ahí para morir. Fue entonces cuando vi el barco pesquero. El capitán Jacobo Morales era exactamente el tipo de hombre que se lanzaría a aguas con tiburones para salvar a una abuela que se estaba ahogando. De más de 60 años, curtido por décadas en el mar y con una brújula moral que claramente faltaba en mi propio árbol familiar. «Santo cielo, señora, ¿qué le pasó?», preguntó mientras él y su nieto adolescente Tomás me subían a bordo de su embarcación. Yo temblaba sin control, los dientes castañeteándome tan fuerte que apenas podía hablar. Jacobo me envolvió en una cobija que olía a sal y a aceite de motor, mientras Tomás encendía el motor. Mi familia, logré decir entre temblores. Ellos, el yate, los vimos salir disparados, dijo Jacobo con gesto sombrío. Ni siquiera voltearon a ver. ¿Qué clase de personas dejan a alguien flotando en medio del mar? El tipo de personas que heredan 3.000 millones de pesos, si yo no estoy para impedirlo, pensé. Pero en voz alta solo dije, el tipo de personas que no son familia de verdad. Jacobo llamó por radio a la marina, Semar, mientras Tomás me ponía otra cobija encima. Aquí la Santa Lupita. Rescatamos a una mujer del agua, a unos 19 kilómetros mar adentro frente a la costa de Veracruz. Está consciente, responde, pero necesita atención médica. Espere, dije, tomando el brazo de Jacobo. Por favor, no deje que sepan que me encontró. Todavía no. Jacobo me observó con los ojos agudos de alguien que ha vivido lo suficiente como para reconocer cuando una persona huye de algo más que del agua fría. ¿Está usted en algún tipo de problema? Sí, pero no del tipo que usted está pensando. Tomé aire con dificultad. Necesito llegar a tierra sin que nadie sepa que sobreviví. ¿Puede ayudarme? Tomás miró a su abuelo con incertidumbre. Abuelo, ¿no deberíamos? El deber y el no deber son cosas curiosas, dijo Jacobo despacio. A veces hacer lo correcto no se parece a seguir las reglas. Volvió a tomar el radio, bajando la voz. Marina, Semar, aquí la Santa Lupita. Mujer rescatada con vida. Solicito discreción por posible riesgo familiar. La trasladamos a un muelle privado para atención médica. Reportaremos coordenadas exactas al arribar. Cambio. Mientras nos dirigíamos hacia un pequeño muelle privado, Jacobo ya lo sabía.
Yo les conté todo sobre David y Vanessa, sobre el dinero, sobre los documentos que querían que firmara. Jacobo escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Así que prefirieron ser huérfanos ricos que hijos sin dinero, con una madre viva, dijo cuando terminé. Al parecer, entonces, ¿qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué iba a hacer yo? Para David y Vanessa, yo estaba oficialmente muerta. Volverían a tierra, llamarían a las autoridades, me reportarían como desaparecida tras caer por la borda. Fingirían ser la familia destrozada mientras ejecutaban los documentos legales que ya tenían preparados. Pero hay algo curioso en estar supuestamente muerta. Te da opciones que nunca tuviste estando viva. Voy a dejar que crean que ganaron, dije, sorprendida por lo calmada que sonó mi voz. Y luego voy a destruirlos. Jacobo sonrió por primera vez desde que me sacó del agua. Eso sí suena como un plan que vale la pena ayudar. Tomás nos dejó en un muelle diminuto, escondido en una ensenada que yo nunca había visto. Jacobo conocía a una mujer que manejaba una pequeña posada. Sin preguntas, solo efectivo. La señora Chen, una mujer de aspecto fuerte, de más de 70 años, me vio en el estado en que estaba y de inmediato puso a calentar sopa. Ni siquiera pestañeó cuando Jacobo le explicó que necesitaba un lugar donde quedarme, fuera de los registros, por un tiempo. Mija, llevo 30 años llevando este lugar, dijo mientras servía caldo de pollo en un plato. He visto gente huyendo de todo tipo de cosas. Mientras no traigas violencia a mi puerta, eres bienvenida. Esa noche, mientras David y Vanessa probablemente estaban levantando reportes policiales sobre su madre trágicamente desaparecida, yo estaba sentada en la cocina de la señora Chen, usando ropa prestada y planeando su caída. Jacobo aceptó ser mis ojos y mis oídos. Su barco se usaba legítimamente para excursiones de pesca, lo que significaba que pasaba mucho tiempo cerca de la marina donde David tenía el yate. Podía vigilar sus movimientos, escuchar conversaciones, quizá incluso investigar por su cuenta. Hay algo que no entiendo, dije, tomando mi tercera taza de café. ¿Cómo pensaban hacer esto legal? Incluso si yo hubiera muerto por accidente. Hay procedimientos, investigaciones. Eso mismo me ha estado inquietando, admitió Jacobo. Tenían que tener algo más que documentos falsificados. A alguien dentro. Esa noche hice una lista de todas las personas que habían tenido acceso a mi información financiera desde que Roberto murió. Mi abogado, mi contador, mi asesor financiero, los gerentes del banco, los administradores del fideicomiso. Alguien había estado alimentando a David y Vanessa con información, ayudándolos a planear esto, y yo iba a descubrir quién. Pero primero necesitaba saber exactamente qué historia estaban contando sobre mi desaparición. La señora Chen tenía una computadora vieja con acceso a Internet, y pasé varias horas leyendo notas sobre el trágico accidente marítimo que supuestamente había cobrado la vida de Yolanda, viuda del reconocido empresario tecnológico Roberto Medina. Los artículos pintaban el retrato de una familia afligida, lidiando con el deterioro mental de una mujer mayor. David aparecía citado extensamente, hablando de mi confusión y de mis problemas de memoria en los últimos meses. Vanessa, según los reportes, había llorado frente a los periodistas contando lo preocupados que estaban por mi seguridad. Incluso habían incluido una foto, yo, en la fiesta de cumpleaños de David del año anterior, con una copa en la mano, luciendo ligeramente desorientada. Recordé ese momento. Yo estaba confundida, porque nadie me había dicho que era una fiesta sorpresa. Había llegado pensando que era una cena familiar tranquila, y me encontré con 20 personas desconocidas en mi antigua casa. Pero en la foto solo parecía perdida y anciana. Exactamente la imagen que querían proyectar. El obituario ya estaba en línea. Yolanda Medina, madre y abuela querida, falleció en un trágico accidente marítimo mientras disfrutaba un paseo con su devota familia. En lugar de flores, la familia solicitaba donaciones a la Asociación Alzheimer México. Incluso en la muerte, estaban construyendo la narrativa de mi supuesta decadencia mental. Malditos, murmuré, cerrando la laptop. La señora Chen levantó la vista desde su tejido. ¿Planeando algo especial para ellos? Oh, sí, respondí. Algo muy especial. El funeral estuvo sorprendentemente concurrido para alguien que supuestamente estaba perdiendo la mente.
Observé desde el otro lado del panteón, a través de unos binoculares que Jacobo había tomado de su equipo de pesca, escondida detrás de una caseta de mantenimiento que me daba una vista perfecta de la ceremonia. David no había escatimado en gastos. Ataúd de lujo vacío, por supuesto, arreglos florales elaborados, un programa impreso profesionalmente con mi foto en la portada. Él y Vanessa estaban de pie junto a la tumba, vestidos de negro perfectamente combinado, recibiendo condolencias de amigos, socios de negocios y personas que apenas reconocía. Lo que más me impactó fue lo genuinamente tristes que se veían algunos de los asistentes. Mi vecina Elena lloraba abiertamente. Las mujeres de mi club de lectura habían ido. Incluso el doctor Pérez, quien había realizado mi cirugía de cadera, estaba ahí, con expresión solemne. Estas personas realmente se preocupaban por mí. Y David y Vanessa estaban aceptando su pésame, sabiendo perfectamente que yo seguía viva. ¿Ves algo interesante?, susurró Jacobo, agachándose a mi lado. Además de que mi hijo está dando una actuación digna de un Oscar, mira quiénes no están, respondí. Jacobo ajustó sus binoculares. ¿Como quién? Mi asesor financiero, Ricardo Barrenechea, mi abogada, Patricia Salas, mi contador, Miguel Torres. Bajé los binoculares y las piezas empezaron a encajar. Las personas que normalmente estarían en el funeral de una clienta con una fortuna de 3.000 millones de pesos no aparecían por ningún lado. Tal vez estaban ocupados con los trámites de la herencia. Tal vez. O tal vez no podían mirar a la gente a los ojos sabiendo que eran parte de este plan. Después del servicio, observé cómo David y Vanessa se movían entre la gente como políticos, estrechando manos, recibiendo abrazos, interpretando sus papeles a la perfección, pero también noté lo rápido que alejaban a cualquiera que empezaba a hacer preguntas detalladas sobre mis últimos días. Esa tarde, Jacobo me llevó de regreso a la casa de la señora Chen en su camioneta, tomando un camino largo para evitar cualquier encuentro inesperado. Llevaba oficialmente 4 días muerta y empezaba a comprender las ventajas únicas de mi situación. Necesito entrar a mi antigua casa, le dije, mientras estacionábamos en la entrada de la señora Chen. Eso suena peligroso. Seguramente ellos están viviendo ahí ahora, ¿no? No respondí. Según los registros de propiedad que revisé esta mañana, se quedaron en su propia casa. La mía ha estado vacía desde que me mudé al departamento el año pasado. Saqué una hoja donde había estado tomando notas. Pero aquí está lo interesante. Alguien ha estado pagando los servicios. Luz, agua, gas. Alguien le ha dado mantenimiento. ¿Y por qué harían eso si no vive nadie ahí? Buena pregunta. Creo que ya es hora de averiguarlo. 2 días después, ya más estable y con la mente completamente clara, tomamos carretera de madrugada. Jacobo conocía rutas largas y discretas, lejos de casetas y paradas donde alguien pudiera reconocerme. Viajamos casi sin hablar, deteniéndonos solo lo necesario. Cuando el cielo empezaba a aclarar, ya estábamos entrando a la Ciudad de México. Nadie sabía que yo seguía viva. Esa noche, Jacobo me dejó a 3 cuadras de mi antigua casa, en una colonia tradicional y tranquila de la Ciudad de México, la casa donde viví con Roberto durante 35 años, donde crié a David, donde organizamos incontables cenas y celebraciones familiares, la casa que le cedí a mi hijo porque creí que la familia significaba algo. Ya había pasado la medianoche y la calle estaba en silencio, salvo por algún coche que pasaba de vez en cuando. Aún conservaba mi llave. A David nunca se le ocurrió pedírmela de vuelta. Rodeé la casa y entré por la puerta trasera como una delincuente irrumpiendo en su propio hogar. La casa se sentía distinta, no exactamente vacía, sino incorrecta. Recorrí las habitaciones conocidas usando la linterna que Jacobo me había dado, cuidando de no acercarme a las ventanas que daban a la calle. Los muebles de la sala estaban cubiertos con sábanas, pero pude ver que habían añadido piezas nuevas, piezas caras, un sofá de piel que costaba más que el coche de la mayoría de las personas, un centro de entretenimiento que definitivamente no estaba ahí cuando yo vivía en la casa. En la cocina, el refrigerador no estaba abastecido con lo básico de una casa que se visita de vez en cuando, sino con comida fresca, comida cara, quesos importados, verduras orgánicas, productos de primera calidad que indicaban que alguien estaba viviendo ahí de forma regular. Pero fue en el despacho, el antiguo estudio de Roberto, donde encontré lo que realmente estaba buscando.
El escritorio estaba cubierto de documentos, papeles legales, estados financieros y, lo más incriminatorio de todo, una línea de tiempo detallada de lo que ellos llamaban el Proyecto Yolanda, mi propio nombre convertido en una clave para mi eliminación. Fotografié todo con la cámara desechable que Jacobo me había dado, con las manos temblándome de rabia mientras leía sus planes. Llevaban más de un año trabajando en esto, documentando cuidadosamente lo que ellos llamaban señales de mi deterioro mental, visitas médicas donde me habían preparado para que pareciera confundida, situaciones sociales diseñadas para que me viera desorientada, la foto del cumpleaños en el periódico. Habían hecho a propósito que yo no supiera que era una fiesta sorpresa, y luego captaron mi reacción confundida. El error con los medicamentos de hace 3 meses, que me llevó a urgencias. Ellos habían cambiado mis frascos de medicinas. Cada momento de confusión, cada ocasión en la que parecía desubicada u olvidadiza, había sido cuidadosamente planeado y documentado como evidencia de demencia. Pero el documento más escalofriante fue una carta firmada solo con las iniciales MT, aparentemente uno de sus cómplices. La línea de tiempo debe acelerarse. Yolanda ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre los documentos de poder notarial. Si se vuelve desconfiada y acude a un abogado por su cuenta, todo se viene abajo. Recomiendo pasar a la fase 3 dentro de las próximas 2 semanas. La fase 3, según la línea de tiempo, era mi muerte. Estaba fotografiando el último documento cuando escuché el portazo de un coche afuera. Las luces de los faros cruzaron las ventanas frontales y oí voces acercándose a la puerta principal. David y Vanessa regresaban a casa después de su actuación de duelo. Recogí mis cosas a toda prisa y me dirigí hacia la puerta trasera, pero alcancé a escuchar su conversación mientras entraban. ¿Crees que la señora Pineda se lo creyó? Estaba llorando demasiado como para pensar con claridad. Además, ¿qué va a investigar? Mamá se cayó de un barco. Pasa todo el tiempo. ¿Y el testamento? ¿Cuánto falta para que se abra la sucesión? El lunes. MT dice que tendremos acceso completo a las cuentas en 6 semanas. Salí sigilosamente por la puerta trasera y me metí al jardín, con el corazón latiéndome con fuerza. Pero cuando avancé por el costado de la casa hacia la calle, escuché algo que me dejó helada. Un bebé llorando. Había un bebé en mi antigua casa. David y Vanessa nunca habían mencionado tener un hijo, lo que significaba que había mucho más en esta historia de lo que yo había entendido. El bebé lo cambiaba todo. Agachada detrás de los rosales que yo misma había plantado hace 20 años, escuchando el llanto de un recién nacido dentro de la que alguna vez fue mi casa, comprendí que esto no era solo por mi dinero, era algo mucho más grande. Jacobo me recogió en la esquina 15 minutos después, y yo seguía temblando cuando subí a su camioneta. «Pareces haber visto un fantasma», dijo. «Peor», respondí. «He visto a mi reemplazo». Le conté del bebé, de los documentos, de ese misterioso MT que parecía estar orquestándolo todo. «¿Un bebé?», repitió Jacobo despacio. «Nunca mencionaron tener un hijo. Nunca. Y David siempre decía que él y Vanessa no estaban listos para ser padres, que estaban demasiado concentrados en sus carreras». Saqué la cámara desechable. «Necesito revelar estas fotos, pero no en ningún lugar donde puedan tener contactos». Jacobo conocía a un hombre en la costa de Veracruz que tenía un local de revelado rápido y no hacía preguntas. Mientras esperábamos las fotos, nos sentamos en la camioneta de Jacobo, tomando café de una gasolinera y tratando de armar el rompecabezas. «Así que llevan más de un año planeando esto», dijo Jacobo, revisando mis notas, «haciéndote parecer incompetente de forma sistemática, documentándolo todo, metiendo a alguien dentro de tu equipo financiero para ayudarlos. Y ahora hay un bebé de por medio», añadí, «lo que significa que o han estado mintiendo sobre tener hijos o…». Me detuve. Otra posibilidad acababa de cruzar mi mente. «O el bebé no es suyo». «¿Qué quieres decir?». «Piénsalo. Si han estado planeando robar mi fortuna, querrían asegurarse de tener un heredero legítimo, alguien que heredara todo si algo les pasaba. Pero necesitarían un niño con la línea de sangre correcta, con el derecho legal adecuado». Jacobo me miró con preocupación. «¿Crees que robaron un bebé?». «Creo que hicieron algo. Y creo que MT, quien sea que sea, es la clave para entender que…». Las fotos fueron devastadoras cuando estuvieron listas.
Pruebas claras de una conspiración de más de un año, con líneas de tiempo, reportes médicos falsos y proyecciones financieras que mostraban cómo planeaban gastar mi dinero. Pero la foto más perturbadora fue la última. Un acta de nacimiento que casi se me pasa por alto, escondida debajo de otros papeles. Bebé Medina, nacido hace 3 semanas. Madre, Vanessa Medina. Padre, David Medina. Pero yo había estado con Vanessa apenas 4 días antes, en el yate. Ella definitivamente no estaba recuperándose de un parto. Esta acta es falsa, le dije a Jacobo. Completamente fabricada. Entonces, ¿de quién es ese bebé? Esa noche no pude dormir. Estuve acostada en el cuarto de huéspedes de la señora Chen, mirando al techo y pensando en todo lo que había descubierto. Mi hijo y mi nuera habían pasado más de un año destruyendo sistemáticamente mi reputación, planeando mi asesinato y falsificando documentos para robar mi fortuna. Y ahora tenían un bebé cuya existencia estaban ocultando al mundo. A la mañana siguiente tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Voy a volver, le dije a Jacobo durante el desayuno, pero no a la casa. Voy a seguirlos. Eso es peligrosísimo. No me verán, respondí, porque para ellos yo soy comida para peces. Extendí un mapa local sobre la mesa de la cocina de la señora Chen. Mira, tienen que llevar al bebé a algún lado durante el día. Guardería, niñera, algo. Los bebés no desaparecen 8 horas mientras sus padres fingen ser una familia en duelo. Jacobo estudió el mapa con duda. ¿Y qué esperas encontrar? La verdad sobre ese bebé, y con suerte, la identidad de MT. La señora Chen, que había estado escuchando en silencio mientras lavaba los platos, por fin habló. Hay un investigador privado en la ciudad que me debe un favor. Profesional, discreto y muy bueno siguiendo gente sin ser visto. No puedo involucrar a nadie más, protesté. Cariño, dijo la señora Chen, secándose las manos con un trapo. Ya pasaste el punto en el que puedes manejar esto sola. Estas personas intentaron matarte. No van a dudar en intentarlo de nuevo si descubren que sigues viva. Tenía razón, por supuesto, pero contratar a un investigador privado significaba admitirle a más personas que yo no estaba realmente muerta. Significaba ampliar el círculo de quienes conocían mi secreto. ¿Qué clase de favor te debe ese investigador?, pregunté. La señora Chen sonrió con misterio. Del tipo en el que mi nieto no terminó en la cárcel por una estupidez que hizo cuando tenía 22 años. Investigador privado, Daniel Cruz, ex policía, muy confiable y excelente para hacer desaparecer problemas. Regresamos a Veracruz esa misma noche, usando el mismo cuidado con el que habíamos salido. Para el mediodía, yo estaba sentada en la pequeña oficina de Daniel Cruz, arriba de una tortería en el centro de Veracruz, contando mi historia por 3ª vez en una semana. Daniel rondaba los 50 años, con el cabello encanecido antes de tiempo y esos ojos atentos que no se le escapaba nada. Entonces resumió cuando terminé. Quiere que siga a su hijo y a su nuera, averigüe lo del bebé misterioso e identifique a su cómplice. ¿Correcto? Así es. ¿Y con qué me va a pagar?, añadió. Porque según los periódicos, todos sus bienes están congelados mientras se abre la sucesión. Saqué un sobre que había preparado antes. Efectivo. Tenía dinero de emergencia escondido en una caja de seguridad que David no conoce. Roberto siempre insistía en que tuviéramos fondos líquidos para cualquier emergencia. Daniel contó los billetes, lo suficiente para cubrir 2 semanas de vigilancia, y asintió. Necesitaré fotos de los objetivos y cualquier dirección donde puedan estar. Le entregué todo lo que tenía, incluidas las fotografías de mi irrupción en la casa. Daniel las examinó con cuidado, poniendo especial atención en los documentos firmados por el misterioso MT. Esta letra me resulta familiar, dijo, sacando una lupa. Profesional, pero con rasgos muy distintivos. ¿Le importa si la paso por algunas bases de datos? Haga lo que necesite. Una cosa más, añadió Daniel mientras me levantaba. Si estas personas son tan peligrosas como dice, necesitamos un protocolo de seguridad. Se reporta conmigo cada 12 horas. Si no sé de usted, llevo todo a la policía. Acepté, aunque esperaba que no llegáramos a eso. Cuanta menos intervención oficial, mejor. Al menos hasta entender exactamente qué habían hecho David y Vanessa. Esa tarde regresé con la señora Chen a esperar y planear, porque ahora tenía ayuda.
Ayuda real, ayuda profesional, y en menos de 24 horas iba a saber exactamente quién había intentado matarme y por qué. Daniel Cruz valía cada peso que le había pagado. Al final del segundo día, ya tenía más información sobre las actividades de David y Vanessa que la que yo había reunido en meses viviendo con ellos. Su hijo ha estado muy ocupado desde que usted murió, dijo Daniel, extendiendo fotografías sobre la mesa de la cocina de la señora Chen. Varias reuniones con abogados, 2 visitas al banco y 3 viajes distintos a una clínica médica privada fuera de la ciudad. ¿Clínica médica? Sí, clínica privada de fertilidad Santa Lucía. Muy exclusiva, muy cara y muy discreta. Daniel señaló una foto de David y Vanessa entrando a un edificio moderno de vidrio. Se especializan en acuerdos de gestación subrogada para clientes adinerados que quieren mantener privacidad. Las piezas empezaron a encajar, y la imagen que formaban me revolvió el estómago. Compraron un bebé, dije. Eso parece. Y no cualquier bebé. Solicitaron específicamente un recién nacido que pudiera pasar por hijo biológico de ellos. Según mi contacto en la clínica, los arreglos se hicieron hace 8 meses, pagados en efectivo, con instrucciones de que el acta de nacimiento estuviera preparada de antemano. La señora Chen dejó 3 tazas de café sobre la mesa y se sentó con nosotros. Entonces planearon su muerte. Compraron un bebé para heredar su fortuna y tenían a alguien dentro de su equipo financiero ayudándolos. Sobre eso dijo Daniel, sacando otra foto, creo que ya encontré a MT. La imagen mostraba a una mujer de unos 40 años, con el cabello corto color castaño rojizo y un portafolio caro, estrechando la mano de David frente a un despacho jurídico en el centro. Me resultaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarla. Miranda Torres, continuó Daniel, socia del despacho Torres y Asociados. Manejan planeación patrimonial para varias familias adineradas del país. Torres, repetí. Espera, Miguel Torres es mi contador. ¿Están relacionados? ¿Casados? Y aquí es donde se pone interesante, añadió Daniel. Miranda Torres ha estado construyendo discretamente una cartera de clientes de adultos mayores con grandes fortunas y relaciones familiares tensas. Se especializa en lo que ella llama planificación de transición familiar. Miré la foto y por fin caí en cuenta. La conocí hace 6 meses, en un evento de beneficencia al que David me llevó. Estaba muy interesada en mi planeación patrimonial. No dejaba de hacer preguntas sobre mis fideicomisos. Claro que sí, dijo Daniel, porque Miranda Torres tiene un modelo de negocio muy específico. Identifica clientes mayores con activos sustanciales y familias distanciadas, y luego ayuda a las familias a acelerar la herencia mediante lo que ella llama intervención compasiva. ¿Quiere decir asesinato?, dijo la señora Chen, sin rodeos. Quiero decir, aclaró Daniel, que crea marcos legales que permiten a las familias tomar control de los bienes mientras la persona mayor aún vive, usando alegatos de incompetencia, demencia o capacidad disminuida. Lo ha hecho al menos 6 veces en los últimos 3 años. Daniel extendió más fotografías. Tomas de vigilancia de Miranda Torres reuniéndose con distintas familias, entrando a varios despachos jurídicos y visitando lo que parecían ser clínicas médicas privadas. Ella dirige toda una operación. Encuentra adultos mayores adinerados con familiares codiciosos, ayuda a orquestar pruebas de deterioro mental, proporciona cobertura legal para la transferencia de bienes y se queda con una parte sustancial de la herencia. Y si la persona mayor se niega a cooperar o empieza a sospechar, ocurren accidentes, caídas por las escaleras, incidentes en el mar, sobredosis de medicamentos, siempre trágicos, siempre plausiblemente accidentales y siempre financieramente convenientes para la familia sobreviviente. Sentí náuseas. Esto no era solo por mi dinero. Era una operación sistemática dirigida contra adultos mayores vulnerables. ¿A cuántas personas ha matado que puedas probar?, pregunté. A ninguna de manera directa, respondió Daniel, pero sospecho de al menos 12 en los últimos 5 años. Es muy buena cubriendo sus huellas y solo trabaja con familias que pueden ofrecer explicaciones alternativas creíbles para las muertes de sus parientes. Tenemos que detenerla. Lo haremos. Pero primero necesitamos entender exactamente qué es lo que tu hijo y tu nuera
ya pusieron en marcha. Porque, según mis fuentes, ayer presentaron los documentos preliminares de la sucesión. Daniel sacó una carpeta legal. Están alegando que falleciste sin un testamento válido, lo que los convertiría en tus herederos únicos. También sostienen que cualquier documento previo de planeación patrimonial es inválido porque fue firmado cuando ya no eras mentalmente competente. Pero yo tengo testamento, dije. Uno muy específico y detallado, actualizado hace 2 años. Lo sé. Lo encontré. Daniel abrió la carpeta y sacó un documento que me resultó dolorosamente familiar. Mi testamento, con lo que parecía ser mi firma al final. Pero el contenido era completamente distinto a lo que yo recordaba haber firmado. Lo sustituyeron, susurré, recorriendo el documento falsificado con la mirada. Ese testamento dejaba todo a David, con disposiciones para cualquier hijo futuro que pudiera tener, incluido el bebé que acababan de obtener a través de la clínica de reproducción asistida. Me levanté y caminé hasta la ventana de la señora Chen, mirando hacia el mar. Una semana antes, yo era una viuda intentando mantener una relación con su única familia. Ahora era una víctima de intento de asesinato que había sobrevivido a su propia muerte, descubriendo que su hijo formaba parte de una empresa criminal dedicada a despojar a adultos mayores. «Hay algo más», dijo Daniel con cuidado. «Sobre el bebé». Me volví para mirarlo. La madre biológica era una chica de 17 años llamada Sara Colín. Había huido de Oaxaca, sin familia, sin red de apoyo. Miranda Torres la encontró en un albergue y le ofreció 1 millón de pesos para gestar un bebé para una pareja amorosa que no podía tener hijos. ¿Dónde está ella ahora? La expresión de Daniel se endureció. Según los registros médicos, murió por complicaciones durante el parto, pero hablé con una enfermera de la clínica. Recuerda a Sara, chica sana, sin factores de riesgo, embarazo normal hasta el día en que dio a luz. La implicación quedó flotando en el aire, espesa como humo. La mataron, dije. Eso creo, respondió, pero aún no puedo probarlo. Daniel reunió sus fotografías. Lo que sí puedo probar es que tu hijo y tu nuera forman parte de una organización criminal que ha estado asesinando sistemáticamente a adultos mayores para quedarse con su dinero. Y mañana por la mañana se van a reunir con Miranda Torres para finalizar la transferencia legal de tus bienes. Volví a sentarme, con la mente acelerada. ¿Dónde? En la oficina de Torres, en el centro, a las 10 de la mañana. Miré a la señora Chen, luego a Daniel, luego las fotos sobre la mesa, mostrando a mi hijo estrechando la mano de una asesina profesional. Entonces supongo que es hora de que Yolanda regrese de entre los muertos. La parte más difícil de planear tu regreso del más allá es decidir qué público recibe el impacto primero. Podía enfrentar a David y Vanessa en privado, darles la oportunidad de explicarse, aunque eso implicaba asumir que merecían una explicación. O podía hacer pública mi resurrección y permitir que descubrieran que estaba viva del mismo modo que lo haría el resto del mundo. Elegí una tercera opción, el acecho estratégico. ¿Quieres qué?, preguntó Daniel cuando le expliqué el plan. Quiero que sepan que estoy viva, pero que no sepan cuánto sé sobre su operación. Quiero que tengan miedo, que se desequilibren, que cometan errores. La señora Chen asintió con aprobación. Guerra psicológica. Me gusta. El plan era simple, pero eficaz. Mientras David, Vanessa y Miranda Torres estaban en su reunión en el centro, repartiendo mis bienes, yo haría notar mi presencia de maneras más sutiles. Daniel había descubierto que durante el día mantenían al bebé en la casa de David, al cuidado de una enfermera privada contratada a través de una empresa fachada de Miranda Torres. La enfermera, una mujer llamada Carolina Pérez, no tenía idea de que cuidaba a un bebé que había sido, en esencia, comprado mediante la muerte de su madre adolescente. Carolina es buena persona, me aseguró Daniel tras revisar sus antecedentes. Madre soltera, licenciada en enfermería, expediente limpio. Probablemente cree que está ayudando a una familia legítima con el cuidado de su hijo. Entonces merece saber la verdad. Esa mañana, mientras David y Vanessa estaban en el centro borrándome legalmente de la existencia, yo estaba de pie en el pórtico de mi antigua casa y toqué el timbre. Carolina Pérez era más joven de lo que yo esperaba, tal vez de 35 años, con ojos cansados y una calidez genuina.
Abrió la puerta, sosteniendo un biberón, y vestida con pijama médica, cubierta de animalitos de caricatura. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó. Hola, Carolina. Mi nombre es Yolanda. Creo que usted está cuidando a mi nieto. La sangre se le fue del rostro. Ella conocía ese nombre. Había estado en todas las noticias durante la última semana. La viuda adinerada que murió en un accidente marítimo. ¿Usted está muerta? Sí, he leído eso, respondí. He estado leyendo. Una historia fascinante, aunque no del todo exacta. Sonreí con suavidad. ¿Puedo pasar? Creo que necesitamos hablar. Carolina dio un paso atrás, todavía mirándome como si en verdad estuviera viendo un fantasma. Pero, en los periódicos, en las noticias, su hijo dijo. Mi hijo ha dicho muchas cosas. Al parecer la interrumpí. No todas son verdad. La seguí hasta la sala. Mi antigua sala. Un bebé estaba sentado en una mecedora, balbuceando contento. Oh, susurré al verlo por primera vez. Oh, qué cosa tan hermosa. El bebé era perfecto, de unas 3 semanas de nacido, con cabello oscuro y ojos cafés serios. Vestía ropa cara, y la habitación estaba llena de equipo para bebé de alta gama que debía haber costado cientos de miles de pesos. ¿Cómo se llama?, pregunté, sentándome junto a la mecedora. Acta de nacimiento. Bebé Medina, dijo Carolina automáticamente, y luego se detuvo. Quiero decir, dijeron que se iba a llamar Roberto Jr., como su abuelo, pero aún no lo han decidido. No lo han decidido, porque no lo conocen lo suficiente para ponerle nombre, dije en voz baja, porque en realidad no es su bebé, ¿verdad? Carolina se dejó caer en el sillón. No entiendo qué está pasando. Usted se supone que está muerta. Y David y Vanessa se supone que son padres en duelo que necesitaban ayuda con su recién nacido mientras resolvían asuntos familiares. Carolina, necesito que me escuche con muchísima atención. Este bebé no es el hijo biológico de David y Vanessa. Lo compraron mediante un acuerdo ilegal de gestación subrogada que terminó con la muerte de su madre biológica. Y hace 6 días intentaron asesinarme para robar mi herencia y criar a este niño como su heredero. Eso es imposible. Saqué las fotografías que Daniel había tomado, los documentos que copié del despacho de David, las pruebas de la operación criminal de Miranda Torres. Se lo mostré todo. Vi cómo su expresión pasaba de la incredulidad al horror mientras comprendía la magnitud de la conspiración. La joven que dio a luz a este bebé se llamaba Sarah Colleen, dije con cuidado. Tenía 17 años, sin familia, sin red de apoyo. Le dijeron que estaba ayudando a una pareja amorosa que no podía tener hijos. Murió durante el parto, en circunstancias sospechosas. Carolina empezó a llorar, mirando al bebé con otros ojos. Entonces, es un huérfano. Sí, y si David y Vanessa se salen con la suya, crecerá creyendo que ellos son sus padres, sin saber nunca que su verdadera madre murió para darle la vida. ¿Qué quiere que haga?, preguntó, con la voz rota. Quiero que tome fotos, que documente todo lo que pueda. Cómo lo tratan, qué le han dicho, quién más está involucrado. Y luego quiero que me ayude a asegurarme de que este niño crezca sabiendo la verdad sobre su origen. Carolina se secó las lágrimas y asintió. Su verdadero nombre debería ser Roberto Sara Medina, por su abuelo y por su madre biológica. Es perfecto. Pasé 1 hora con Carolina y el pequeño Roberto Sara, tomando fotos, documentando la instalación en mi antigua casa y explicándole qué pasaría después. Carolina aceptó seguir cuidando al bebé mientras reunía pruebas en secreto y me mantenía informada sobre las actividades de David y Vanessa. Van a regresar como al mediodía, me dijo, mientras me preparaba para irme. Siempre vienen a comer, a revisar al bebé, a hacer llamadas, atender asuntos. Perfecto. Para entonces ya habrán recibido mi primer mensaje. Mientras yo hablaba con Carolina, Daniel había estado ocupado en el centro. Se estacionó frente al edificio de oficinas de Miranda Torres, usando un lente de largo alcance para fotografiar a David y Vanessa entrando al edificio, reuniéndose con ella, estrechando manos sobre lo que creían que era mi certificado legal de defunción. Pero el verdadero regalo fue lo que Jacobo entregó en la oficina de su abogado mientras ellos estaban en la reunión. Había escrito una nota sencilla en papelería elegante. Queridos David y Vanessa, los informes sobre mi muerte han sido muy exagerados.
Tenemos que hablar. Con cariño, mamá. P. D. Saluden al pequeño Roberto Sara. Es hermoso. La nota fue entregada por mensajería exactamente a las 11:47 de la mañana. Mientras todavía estaban en la oficina de Torres finalizando los trámites de la sucesión, según Daniel, que observaba desde la acera de enfrente, los tres salieron corriendo del edificio a los pocos minutos de recibirla, con los rostros blancos de pánico. La guerra psicológica había comenzado, y esa misma tarde, cuando regresaron a mi antigua casa esperando encontrar intacta su cómoda conspiración, iban a descubrir que su supuesta víctima muerta había estado muy ocupada, porque yo no solo estaba viva, estaba furiosa, tenía pruebas, y estaba lista para la guerra. Yo estaba sentada en mi sillón favorito, el que Roberto me regaló por nuestro 20º aniversario, cuando David y Vanessa regresaron de su reunión con Miranda Torres. Me coloqué de modo que fuera lo primero que vieran al cruzar la puerta principal de lo que alguna vez fue mi casa. La expresión en sus rostros valió 6 días en el Golfo de México. «Hola, queridos», dije con calma, sin levantarme. «¿Cómo estuvo su reunión? Espero que no hayan firmado nada importante mientras yo no estaba». Vanessa gritó. Gritó como si hubiera visto cobrar vida a su peor pesadilla. Y supongo que así fue. David se quedó ahí, con la boca abierta, todavía sosteniendo las llaves, mirándome como si fuera a desaparecer si parpadeaba lo suficientemente fuerte. ¿Sorprendidos?, pregunté. Debo decir que los informes sobre mi muerte fueron terriblemente prematuros, aunque disfruté leer mi propio obituario. ¿Donaciones para el Alzheimer? ¿En serio? Fue un detalle muy fino. Carolina apareció desde la cocina, cargando al pequeño Roberto Sara. Había estado esperando en la parte trasera de la casa, tal como lo planeamos, lista para presenciar lo que ocurriera después. La señora Yolanda me pidió que sacara al bebé, dijo Carolina con nerviosismo. Quería conocer bien a su nieto. ¿Su nieto? Vanessa encontró su voz, aunque salió como un graznido. Carolina, esta mujer está muerta. Sí, aporté amablemente. Eso ya lo habíamos cubierto. Resulta que ahogarse es más difícil de lo que parece, especialmente cuando hay gente buena alrededor que te saca del agua. David por fin logró hablar. Mamá, pensábamos que la Marina había buscado. La Marina buscó escombros, no sobrevivientes. Curioso cómo funciona eso cuando nadie reporta oficialmente a una persona cayendo por la borda. Tomé al bebé de los brazos de Carolina, acomodándolo con cuidado. Hola, pequeño Roberto Sara. Soy tu verdadera abuela. No del tipo que intenta comprarte con dinero manchado de sangre. Nos se llama Roberto Sara, espetó Vanessa, recuperando parte de su compostura. Se llama como nosotros decidamos llamarlo, porque es nuestro hijo. ¿Lo es? Bajé la mirada hacia el bebé, que me observaba con esos ojos cafés serios. Dime, Vanessa, ¿cuándo exactamente diste a luz? Porque hace 4 días, en ese yate, ciertamente no parecías alguien que hubiera parido 3 semanas antes. El parto fue privado, replicó ella. Sí, estoy segura de que fue muy privado, respondí. Tan privado que la verdadera madre murió durante el parto, en circunstancias misteriosas. Levanté la vista y los miré a ambos. ¿Sabían que se llamaba Sara Colín? Tenía 17 años. Venía de Oaxaca, sin familia que hiciera preguntas cuando desapareció. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Carolina soltó un jadeo, llevándose la mano a la boca. «Eso es imposible», dijo David, pero su voz carecía de convicción. «¿Nunca haríamos qué?», pregunté. ¿Nunca conspirar con Miranda Torres para manejar una operación ilegal de gestación? ¿Nunca destruir sistemáticamente la reputación de una mujer mayor para robarle su fortuna? ¿Nunca empujar a tu propia madre desde un yate y dejarla morir? Me puse de pie lentamente sin soltar al bebé. ¿Cuál de esas cosas exactamente es la que nunca harías, David? Vanessa se recompuso primero. Su shock se transformó en el cálculo frío que ya le había visto en el yate. Pruébalo. Puedes hacer todas las acusaciones que quieras, pero probarlas es otra cosa muy distinta. Ay, querida, dije, sonriendo por primera vez desde que entraron. De verdad no debiste decir eso. Carolina, ¿podrías llevar a Roberto Sara a su cuarto para que duerma su siesta? Le pedí, sin quitarles la vista de encima. Los adultos necesitamos tener una conversación. Cuando Carolina salió con el bebé, caminé hasta la repisa de la chimenea,
donde David había colocado varias fotos familiares. Ninguna de ellas me incluía. Lo noté. Siéntense, ordené, con la voz que alguna vez dirigió toda la casa de Roberto. Los dos se sentaron, todavía aturdidos. Déjenme contarles qué he estado haciendo esta última semana, mientras ustedes planeaban mi funeral y se repartían mis bienes. Saqué una carpeta color manila de detrás del cojín del sillón. He estado investigando, aprendiendo y documentando. Extendí las fotografías que Daniel había tomado sobre la mesa de centro. David y Vanessa reuniéndose con Miranda Torres. Múltiples visitas a la clínica de reproducción asistida. Documentos financieros que mostraban pagos en efectivo por el bebé. Esta es Miranda Torres, dije, señalando una foto. Se especializa en ayudar a familias como ustedes a acelerar sus herencias mediante lo que ella llama intervención compasiva. En español claro, ayuda a parientes codiciosos a matar adultos mayores por su dinero. Eso es ridículo, dijo Vanessa, aunque miraba las fotos con creciente alarma. ¿Lo es? Continué. Tengo documentación de al menos 6 casos más en los que Miranda Torres proporcionó cobertura legal a familias que querían ver muertos a sus parientes mayores. 6 familias distintas con accidentes convenientes después de supuestos signos de deterioro mental que luego se comprobó que habían sido inducidos. Saqué otro conjunto de documentos, como el caso de Elena Salgado, 73 años, que cayó por las escaleras de su propia casa 3 semanas después de que su hijo empezara a agregar sedantes a su té nocturno. El hijo heredó 40 millones de pesos. David estaba pálido. Mamá, te estás asustando con teorías de conspiración. O el caso de Carlos Benítez, 68 años, que murió en un accidente automovilístico después de que su hija convenciera a su médico de ajustar su medicación. Ella heredó 80 millones de pesos. Lo miré directamente. Estas no son teorías, hijo. Son asesinatos. Y tú eres parte de la misma operación. Nunca matamos a nadie, dijo Vanessa con rapidez. Incluso si lo que dices de esa tal Torres fuera cierto, nosotros nunca lastimamos a nadie. ¿De verdad? Pregunté. ¿Y Sarah Colleen? Silencio. ¿Y la joven de 17 años cuyo bebé compraron? ¿La chica que murió durante el parto, en circunstancias sospechosas? ¿La chica cuya muerte les dio la coartada perfecta para justificar heredar mi fortuna? Eso no sabíamos, empezó David, y se detuvo. ¿No sabían que Miranda Torres manejaba un mercado negro de bebés usando adolescentes vulnerables? ¿No sabían que esas chicas casualmente morían durante el parto? ¿No sabían que eran cómplices de homicidio? Saqué otro documento. El acta de defunción de Sarah, dije, que Daniel obtuvo a través de sus contactos. Sarah Colleen murió por lo que el médico forense llamó paro cardíaco inesperado durante el parto. Pero, según la enfermera que estuvo presente, Sarah estaba sana, era joven y no mostraba ninguna señal de angustia hasta el momento exacto en que dejó de respirar. Carolina había regresado y estaba de pie en el marco de la puerta, escuchándolo todo. La misma enfermera continué, que le dijo a mi investigador que Miranda Torres estuvo presente durante el parto y que ella misma administró lo que afirmó ser un medicamento rutinario apenas unos minutos antes de que Sarah entrara en paro cardíaco. ¿Tu investigador?, preguntó David con voz débil. Oh, sí. De verdad pensaron que estaba manejando esto sola. Tengo un investigador privado, fotos de vigilancia, registros financieros, documentos médicos y testimonios de múltiples fuentes. Sonreí con frialdad. Y además, tengo algo más que creo que les va a parecer interesante. Caminé hasta lo que antes era el escritorio de Roberto y abrí el cajón superior, sacando una pequeña grabadora digital. He estado grabando toda esta conversación. Cada palabra que han dicho, cada admisión, cada pieza de evidencia que han confirmado. Levanté la grabadora. ¿Sabían que, según la ley, basta con que una de las partes consienta la grabación de una conversación? Y dado que esto ocurre en lo que fue mi casa, creo que califico perfectamente como parte consentidora. Vanessa se puso de pie de un salto. No puedes usar eso en un juicio. Eso es una trampa o algo así. En realidad, respondí, es evidencia. Evidencia de conspiración, fraude y complicidad en homicidio. Evidencia que los puede mandar a prisión por muchísimo tiempo. David por fin encontró su voz. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Solté una carcajada que no tuvo nada de agradable. Quiero mi dinero de vuelta.
Quiero que ese bebé sea adoptado legalmente por una familia que lo ame y que le diga la verdad sobre su madre biológica. Quiero que Miranda Torres sea arrestada por lo que es, una asesina serial. Y quiero que ustedes dos pasen el resto de sus vidas recordando que intentaron asesinar a su propia madre por dinero. ¿Y si cooperamos?, preguntó Vanessa. ¿Si cooperamos? Si cooperan, dije. Podría considerar no presentar cargos por intento de homicidio. Los cargos por fraude, conspiración y complicidad en homicidio ya no dependen de mí. Pero el intento de asesinato, ese sí es mi decisión. Los miré a ambos, a estas dos personas que compartieron mi casa, mi mesa, mis celebraciones familiares, que planearon mi muerte con la misma eficiencia casual con la que otros planean unas vacaciones. Tienen 24 horas para decidir. Eligieron mal. En lugar de confesar, en lugar de cooperar, en lugar de mostrar siquiera una pizca de remordimiento por haber intentado matarme, David y Vanessa decidieron redoblar su apuesta. Me enteré a las 6 de la mañana siguiente, cuando Daniel Cruz llamó con una advertencia urgente al hospedaje de la señora Chen. Se están moviendo rápido, dijo sin rodeos. He estado monitoreando sus comunicaciones y pasaron toda la noche hablando por teléfono con Miranda Torres y con alguien más, alguien a quien se refieren como el limpiador. Me desperté de inmediato. ¿Qué clase de limpiador? Del tipo que hace que los problemas desaparezcan, permanentemente. Están planeando matarte otra vez, y esta vez quieren asegurarse de que el cuerpo aparezca, para que no haya ninguna duda sobre tu muerte. La señora Chen, que escuchaba desde la puerta de la cocina, empezó a hacer llamadas de inmediato. En 15 minutos, Jacobo Morales estaba en la puerta con su camioneta, y nos estábamos evacuando hacia una casa segura que Daniel había preparado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté mientras avanzábamos por la oscuridad previa al amanecer. No mucho. El limpiador que contrataron llega esta mañana en avión. ¿De dónde? De fuera del país. Según mis fuentes, se especializa en hacer que los asesinatos parezcan accidentes y tiene un historial perfecto. La casa segura era una pequeña cabaña en una isla privada, accesible solo por lancha. Jacobo conocía al dueño, otro pescador que le debía favores y no hacía preguntas. Llegamos justo cuando el sol empezaba a salir sobre el Golfo de México. Esto es una locura, dije, sentada a la mesa de la cocina con una taza de café, intentando procesar lo que estaba pasando. Mi propio hijo contrató a un asesino profesional para matarme. La gente hace cosas terribles por dinero, dijo Jacobo con tono sombrío, pero no vamos a dejar que se salgan con la suya. Daniel llegó una hora después con noticias aún más inquietantes. Es peor de lo que pensábamos. Miranda Torres no solo maneja un esquema de asesinatos por herencias, es parte de una red mucho más grande. Extendió fotografías y documentos sobre la mesa. Han estado apuntando a adultos mayores adinerados en distintas partes del país durante años. He identificado al menos 20 muertes sospechosas en los últimos 5 años. Todos adultos mayores con grandes fortunas, todos con familiares codiciosos, todos declarados accidentes o muertes naturales a pesar de circunstancias que debieron haber provocado investigaciones. ¿Cómo se salen con la suya?, pregunté. Tienen gente dentro del sistema, médicos forenses, policías, funcionarios judiciales. No es solo un asunto familiar, es crimen organizado, con un grupo demográfico muy específico como objetivo. La señora Chen, que había insistido en acompañarnos pese al peligro, estudiaba las fotografías con una mirada aguda. Esta mujer, dijo ella, señalando una fotografía de vigilancia. Ya la he visto antes. ¿Dónde? En el hospital donde hago voluntariado. Estuvo ahí hace 6 meses, haciendo preguntas sobre pacientes adultos mayores que no recibían visitas familiares. Dijo que era de algún tipo de agencia de servicios sociales. Daniel y yo intercambiamos miradas. Estaba buscando posibles objetivos. Y ahora vienen por ti, dijo Jacobo, porque eres la primera persona que sobrevivió a su operación y puede testificar sobre lo que hacen. Entonces tenemos que asegurarnos de que mi testimonio se escuche antes de que tengan oportunidad de silenciarme. Pasé el resto de esa mañana escribiéndolo todo. Cada detalle de la traición de David y Vanessa, cada prueba que habíamos reunido sobre la operación de Miranda Torres, cada nombre, cada fecha, cada transacción que lograba recordar.
Si algo me pasaba, al menos la verdad sobreviviría. Pero cerca del mediodía, el teléfono de Daniel sonó con una noticia que lo cambió todo. Encontraron al limpiador, dijo después de colgar, muerto en su habitación de hotel. Un solo disparo en la cabeza. Ejecución profesional. ¿Qué significa eso? Significa que Miranda Torres está limpiando la casa. Cualquiera que pueda vincularla con la red de asesinatos está siendo eliminado, incluidos, potencialmente, tu hijo y tu nuera. La idea de que David pudiera ser asesinado debería haberme aterrorizado. En lugar de eso, sentí una satisfacción fría que me sorprendió por su intensidad. Bien, dije. Que sepan lo que se siente ser traicionados por alguien en quien confiaban. Pero Jacobo negó con la cabeza. No lo entiendes, Yolanda. Si Torres está eliminando testigos, eso te incluye a ti, pero también incluye a ese bebé, un recién nacido huérfano, sin tutores legales. Es un cabo suelto que ella no puede permitirse. Se me heló la sangre. Roberto Sara va a mandarlo matar también. Hará que parezca un accidente trágico, una fuga de monóxido, un incendio en la casa, algo que elimine la evidencia junto con el testigo. Me levanté tan rápido que tiré mi taza de café. Tenemos que sacarlo de ahí. Es demasiado peligroso. Estarán vigilando tu antigua casa, advirtió Daniel, esperando a que aparezcas. Entonces supongo que tendré que darles exactamente lo que están esperando. El plan era simple, y por eso mismo aterrador. Yo me entregaría a David y Vanessa. Dejaría que pensaran que habían ganado y confiaría en que Daniel y Jacobo estarían en posición para rescatarnos a mí y al pequeño Roberto Sara cuando Miranda Torres apareciera para limpiar. Este es el plan más estúpido que he escuchado en mi vida, dijo la señora Chen mientras nos preparábamos para regresar al continente. Es la única forma de salvar a ese bebé, respondí, revisando los dispositivos de grabación ocultos que Daniel me había dado y de reunir pruebas suficientes para acabar con toda la operación de Torres. Daniel había estado monitoreando las comunicaciones toda la mañana. Miranda Torres venía en camino, planeando llegar a mi antigua casa al anochecer. A David y Vanessa se les había indicado que me mantuvieran ahí con vida, para que Torres pudiera interrogarme sobre lo que sabía antes de organizar mi accidente final. «Creen que voy a intercambiar mi vida por el bebé», le dije a Jacobo, mientras su lancha se acercaba al muelle. «No tienen idea de que llevo días planeando esto. Los dispositivos de grabación estaban ocultos por toda mi antigua casa, colocados por Carolina Pérez, mientras David y Vanessa estaban fuera haciendo arreglos con Torres. Carolina también había colocado cámaras en puntos estratégicos y se escondería en el sótano con Roberto Sara, lista para escapar por la antigua entrada de servicio si algo salía mal. «¿Estás segura de esto?», preguntó Jacobo al llegar al muelle. «Estoy segura de que, si no lo hago, un bebé inocente va a morir por la codicia de mi propio hijo. Y con eso no puedo vivir». Caminé hasta la puerta principal de mi antigua casa, exactamente a las 6 en punto. Tal como se acordó, David abrió, demacrado y asustado. «Mamá», dijo, y por un instante escuché en su voz al niño que había criado, amado y por el que me había sacrificado. «Hola, David. Estoy aquí, como prometí». Vanessa caminaba de un lado a otro en la sala, su compostura habitual completamente destruida. «Va a llegar pronto», dijo sin mirarme. «Miranda Torres. Quiere hablar contigo». «Estoy segura de que sí». «Mamá», empezó David, y se detuvo. «Nunca quise que esto llegara tan lejos». «Pero dejaste que llegara», respondí con calma. «Dejaste que llegara tan lejos, porque 3.000 millones de pesos valían más para ti que la vida de tu madre». No pudo sostenerme la mirada. Miranda Torres llegó puntualmente a las 7 en punto. Era más pequeña de lo que esperaba, una mujer pulcra y profesional, que bien podría haber sido la contadora o la abogada de cualquiera. «Señora Yolanda», dijo con una sonrisa cortés, extendiendo la mano como si estuviéramos en un cóctel. «Me alegra mucho que haya sobrevivido a su accidente en el mar. Tenemos mucho de qué hablar». «Estoy segura de que sí». Se sentó frente a mí, en lo que antes había sido mi propia sala, abrió un portafolio de piel y comenzó a hablar como si estuviéramos negociando un contrato empresarial. «Ha causado bastantes problemas a mis clientes», dijo. «David y Vanessa siguieron mis instrucciones al pie de la letra. Y aún así, aquí está usted, muy viva
y aparentemente bien informada sobre asuntos que no le incumben. El asesinato sí me incumbe, respondí, sobre todo cuando se trata del mío. Prefiero pensar en lo que hacemos como una aceleración de la planeación patrimonial, dijo con una sonrisa fría, ayudando a las familias a acceder a herencias que, de otro modo, quedarían atrapadas durante años en largos procesos sucesorios. ¿Y las personas mayores que usted mata?, pregunté. ¿Qué servicio les brinda a ellas? Paz respondió, el fin de la confusión y el miedo que acompañan al deterioro cognitivo relacionado con la edad. Una muerte digna que permite a sus familias recordarlos como eran, no como se convierten. La miré fijamente, asombrada por su capacidad para racionalizar el asesinato en masa. ¿Cuántos? ¿Cuántos qué? ¿Cuántas personas ha matado? Consultó su portafolio, como si revisara una agenda. En los últimos 5 años, mis clientes y yo hemos resuelto con éxito 37 casos que involucraban a adultos mayores, cuya existencia continuada estaba creando dificultades financieras y emocionales para sus familias. 37 asesinatos. Los confesaba como si fueran declaraciones fiscales. ¿Y planea convertirme en el número 38? Oh, señora Yolanda, me temo que usted será el número 39, respondió. Tuvimos que resolver otro asunto más temprano hoy, un caballero que se estaba volviendo demasiado curioso sobre nuestras operaciones. Sonrió. Pero sí. Lamentablemente usted necesitará tener otro accidente, uno más definitivo esta vez. Y el bebé. Una trágica fuga de monóxido de carbono. Estas casas antiguas, ya sabe, los sistemas de calefacción defectuosos pueden ser muy peligrosos. Miré a David y Vanessa, sentados en el sofá como maniquíes, completamente paralizados. ¿Esto es lo que querían?, les pregunté. ¿No solo mi muerte, sino también la de un bebé inocente? Ninguno respondió. El bebé es un cabo suelto, continuó Torres con total frialdad. Su existencia complica la estructura de la herencia y sus orígenes plantean demasiadas preguntas. Es mucho más sencillo eliminarlo ahora y afirmar que David y Vanessa son trágicamente incapaces de tener hijos y necesitan el apoyo emocional que solo una gran fortuna puede proporcionar. Fue entonces cuando sonreí por primera vez desde que había llegado. Señora Torres, dije con amabilidad, creo que hay algo que debería saber. ¿Y qué es eso? Está usted arrestada. Los agentes de la Fiscalía General de la República entraron por todas las vías al mismo tiempo. La puerta principal, la trasera, el sótano e incluso por las ventanas. Habían estado escuchando cada palabra que Miranda Torres había dicho, grabando su confesión de 37 asesinatos y sus planes para cometer 2 más. Miranda Torres, anunció la agente Sara Chacón. Queda usted arrestada por conspiración para cometer homicidio, fraude electrónico, abuso de personas adultas mayores y delincuencia organizada. Torres intentó huir. Corrió hacia la cocina, probablemente con la esperanza de escapar por la puerta trasera. Avanzó apenas 2 metros antes de que 3 agentes la derribaran contra el piso de madera de lo que antes había sido mi casa. David y Vanessa permanecieron sentados, en estado de shock, mientras la agente Chacón les leía sus derechos. Yolanda, dijo la agente Chacón, volviéndose hacia mí con una leve sonrisa. Eso fue extremadamente peligroso y extraordinariamente bien ejecutado. Resultó que Daniel Cruz no era solo un investigador privado. Había sido agente federal, trabajando encubierto para investigar la red de abuso y asesinato de adultos mayores que Miranda Torres había estado operando. Mi caso había sido la oportunidad perfecta para lograr que Torres confesara en audio toda su operación. La hemos estado siguiendo durante 2 años, explicó la agente Chacón mientras la casa se llenaba de peritos. Pero era demasiado cuidadosa, demasiado inteligente. Nunca participaba directamente en los asesinatos, siempre usaba intermediarios y se aseguraba de tener una negación plausible. Hasta hoy, dije. Hasta hoy, cuando confesó 37 asesinatos mientras planeaba 2 más, todo grabado con equipo federal. Carolina Pérez subió del sótano cargando al pequeño Roberto Sara, ambos ilesos. ¿Ya terminó?, preguntó. Ya terminó, confirmé, tomando al bebé de sus brazos. Al menos, la parte peligrosa ya terminó. La parte legal tomó meses. David y Vanessa fueron acusados de conspiración para cometer homicidio, fraude, abuso de adultos mayores
y complicidad en homicidio por la muerte de Sarah Colleen. Ambos aceptaron acuerdos de culpabilidad, 25 años para David y 20 años para Vanessa. Miranda Torres fue a juicio y fue declarada culpable en todos los cargos, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La red que había construido fue desmantelada durante el año siguiente. 17 conspiradores más fueron arrestados, incluidos médicos forenses corruptos, abogados de sucesiones y familiares que habían participado en los asesinatos. La investigación reveló que la operación había robado más de 4.000 millones de pesos a víctimas adultas mayores en 6 estados del país. Pero el resultado más importante fue Roberto Sara. Lo adopté legalmente con el pleno respaldo del sistema judicial y de la familia extendida de Sarah Colleen, que fue localizada viviendo en Tijuana, Baja California. Estaban agradecidos de que alguien estuviera dispuesto a criar al hijo de Sarah y a decirle la verdad sobre su valiente madre joven, que había intentado darle una vida mejor. Su nombre verdadero es Roberto Sara Medina, expliqué ante la jueza de lo familiar. Roberto, por su abuelo, Sara, por su madre biológica, y Medina, porque esa es su historia y su origen. La jueza, una mujer de más de 60 años que había seguido el caso de cerca, sonrió. Creo que Sarah Colleen estaría orgullosa de cómo terminó su historia. Ahora tengo 72 años, 5 años después, y Roberto Sara es un niño extraordinario que sabe exactamente quién es y de dónde viene. Sabe que su madre biológica fue una adolescente valiente llamada Sara, que quería que él tuviera una buena vida. Sabe que su padre adoptivo y su madrastra intentaron usarlo en un plan que le costó la vida a Sara. Y sabe que, a veces, las personas que se supone que más deberían amarte son de quienes tienes que protegerte. La señora Chen sigue administrando su casa de huéspedes, aunque ahora también trabaja como consultora, ayudando a otros adultos mayores que sospechan que sus familias quizá no buscan su bienestar. Jacobo Morales sigue con sus viajes de pesca, pero también se ha convertido en una especie de leyenda local por rescatar abuelas moribundas del mar. Y Daniel Cruz, el agente Cruz, sigue trabajando para la fiscalía, pero me manda tarjetas de Navidad todos los años con fotos de otros adultos mayores cuyas vidas ayudó a salvar. En cuanto a David y Vanessa, siguen en prisión. David me escribe cartas de vez en cuando, intentando explicar por qué hizo lo que hizo, pidiéndome perdón, diciendo que fue manipulado por personas más inteligentes que él. Yo no respondo, porque esto fue lo que aprendí durante mi semana como mujer muerta. La familia no se trata de sangre, ni de obligación, ni de herencias. Se trata de estar presente cuando alguien te necesita, de proteger a los más vulnerables y de elegir el amor por encima de la codicia, todos los días. Roberto, Sara y yo tenemos ahora ese tipo de familia, una donde nadie es empujado de un barco, nadie roba fideicomisos y nadie tiene que morir para que otro se haga rico. Es una familia mucho mejor que la que me tocó al nacer, y definitivamente mejor que la que crié. Gracias de corazón por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. No olvides suscribirte, y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa. En la pantalla te dejo 2 historias más del canal que estoy segura te van a sorprender. Nos vemos allá.